Cuando escuchamos la palabra Inquisición, inmediatamente se nos viene a la mente una época oscura de torturas, persecuciones y fanatismo religioso. Y aunque esa imagen tiene fundamento, la historia real de la Inquisición española es mucho más compleja, llena de matices, contradicciones y secretos que muy pocos conocen. Este no es solo el relato de una institución temida, sino también un espejo de una sociedad en transformación, donde religión, poder y política se entrelazaron de forma profunda. Hoy viajaremos por los rincones más ocultos de este capítulo histórico, descubriendo hechos que sorprenden por su crudeza, su extrañeza y, sobre todo, por su veracidad. La Inquisición española fue establecida oficialmente a finales del siglo XV, y aunque no fue la primera Inquisición en Europa, sí fue la más organizada y duradera. A diferencia de la Inquisición medieval, que estaba bajo control papal, la española fue una herramienta del Estado, dirigida directamente por los reyes católicos. Su objetivo declarado era proteger la pureza de la fe cristiana, pero en la práctica también sirvió para consolidar el poder central, controlar ideas y, muchas veces, para eliminar enemigos políticos bajo el pretexto de la herejía. Uno de los datos menos conocidos es que la Inquisición no actuaba de forma desordenada. De hecho, tenía un sistema burocrático sumamente detallado. Había manuales específicos para inquisidores, reglamentos estrictos sobre cómo proceder en los interrogatorios y un método muy preciso para recopilar denuncias. Las personas podían ser acusadas de herejía de forma anónima. Bastaba con que alguien dejara una carta en una caja especial llamada el buzón de los herejes para que se iniciara una investigación. Lo curioso es que muchas veces estas denuncias no eran motivadas por la fe, sino por rivalidades personales, venganza o disputas familiares. Otra verdad poco mencionada es que no cualquiera podía ser víctima de la Inquisición. Esta institución tenía jurisdicción solo sobre cristianos bautizados. Es decir, los judíos y musulmanes que no se habían convertido oficialmente al cristianismo quedaban fuera de su alcance. Sin embargo, cuando los reyes católicos decretaron la expulsión de los judíos y luego la conversión forzosa de los musulmanes, muchos de ellos optaron por convertirse públicamente, aunque en secreto seguían practicando su religión. A estos conversos se les llamó cristianos nuevos, y fueron justamente ellos quienes se convirtieron en el objetivo principal de la Inquisición, ya que se les acusaba de practicar ritos judaicos o islámicos en secreto. El proceso inquisitorial era largo y aterrador, pero sorprendentemente, no todas las sentencias acababan en hoguera. De hecho, la mayoría de los acusados no morían. Muchas personas recibían castigos como multas, penitencias públicas, exilio o reclusión. Las ejecuciones existieron, sí, pero fueron menos frecuentes de lo que se cree. Aunque las cifras exactas varían según los historiadores, muchos coinciden en que el mito de millones de personas quemadas vivas es una exageración popular. Aún así, lo que sí fue real y constante fue el clima de miedo e intimidación que la Inquisición generaba en la población. Una curiosidad especialmente interesante es que había una figura llamada el familiar del Santo Oficio. Eran ciudadanos comunes que colaboraban con la Inquisición como informantes y ayudantes. Estos familiares gozaban de ciertos privilegios legales y sociales, por lo que muchos buscaban el cargo como una forma de ascenso. No necesitaban ser sacerdotes ni religiosos. Podían ser comerciantes, soldados o campesinos. Su tarea principal era detectar desviaciones en la fe de sus vecinos. Es decir, vigilaban, espiaban y reportaban. En los juicios, los acusados no sabían quién los había denunciado. Tampoco tenían derecho a un abogado defensor. Solo se les permitía presentar una lista de enemigos personales, con la esperanza de que alguno de ellos coincidiera con los denunciantes. Si la coincidencia era clara, el proceso se suspendía, pero si no, el juicio continuaba. Todo se hacía en secreto, y los interrogatorios podían durar semanas. La tortura sí se empleó, pero no de forma sistemática como se cree. De hecho, estaba regulada por normas internas que limitaban su duración y severidad. Los inquisidores temían que el uso excesivo de la tortura invalidara las confesiones obtenidas,
por lo que debían actuar con cuidado. Algunos de los métodos usados incluían la garrucha, el potro o la toca, este último utilizado para simular el ahogamiento. Terrible, sí, pero también más controlado de lo que se suele imaginar en la cultura popular. Otro hecho llamativo es que hubo mujeres inquisidoras, pero no como jueces, sino como delatoras, testigos y auxiliares. Aunque la estructura oficial estaba compuesta por hombres, muchas mujeres actuaron como colaboradoras de los procesos, sobre todo en casos donde las acusadas eran otras mujeres, ya que se consideraba impropio que un inquisidor hombre interrogara a solas a una mujer. También hubo casos documentados de arrepentimientos fingidos para evitar la pena máxima. Algunos acusados, al verse acorralados, declaraban haber abandonado sus creencias heréticas solo para salvar la vida. En otros casos, las confesiones eran tan detalladas que dejaban en evidencia como ya que los acusados no estaban arrepentidos, sino que habían aprendido a decir lo que los inquisidores querían escuchar. Un elemento que mucha gente desconoce es que la Inquisición también perseguía prácticas como la superstición, la adivinación y la magia. Es decir, no solo juzgaba a personas por razones religiosas, sino también por prácticas culturales que hoy podríamos considerar folclore. En muchos pueblos rurales, curanderos, adivinas y herbolarios fueron acusados de brujería. No porque realmente se pensara que hacían pactos con el diablo, sino porque se salían de la doctrina oficial de la Iglesia y representaban una amenaza a su autoridad espiritual. Incluso la literatura, la ciencia y la filosofía fueron objeto de censura. La Inquisición mantenía un índice de libros prohibidos, y poseer uno de estos ejemplares podía considerarse una herejía. Autores como Galileo Galilei, Erasmo de Rotterdam y otros humanistas fueron prohibidos en tierras hispanas durante siglos. La circulación del conocimiento era vigilada con cuidado, y esto limitó el avance intelectual en muchos aspectos. Pero quizás uno de los datos más impactantes es que a pesar de su reputación, la Inquisición española fue considerada por algunos historiadores como menos brutal que otras inquisiciones europeas, como la francesa o la alemana. Esto se debe a que el Santo Oficio español tenía procedimientos más estandarizados y menos masacres espontáneas. Aún así, esto no redime sus abusos, pero sí revela que la historia es mucho más compleja de lo que solemos pensar. La Inquisición española fue oficialmente abolida en el siglo XIX, después de más de 3 siglos de existencia, pero su sombra todavía se siente. El miedo al pensamiento diferente, el uso del poder religioso con fines políticos y la censura disfrazada de moralidad siguen siendo temas tan actuales como en aquel entonces. ¿Y ahora que has llegado hasta aquí? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué hecho te sorprendió más? ¿Creías que conocías la historia real de la Inquisición? Si te gustó este recorrido por uno de los episodios más oscuros pero fascinantes de la historia de España, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando los rincones más sorprendentes de la historia y los secretos que casi nadie se atreve a contar.